La mano del guardia ni siquiera tembló cuando bajó la barrera. «Aquí no entra gente como usted», dijo sin levantar la voz, como si esa frase fuera parte del uniforme. Samuel se quedó quieto, con la espalda recta y las uñas manchadas de grasa. En la otra mano sostenía una mochila gastada. Dentro, una llave inglesa, un par de guantes rotos y un papel doblado con cuidado. La dirección de la entrevista que podía cambiarle la vida. Detrás de la reja, el edificio brillaba como una promesa ajena. Vidrio oscuro, jardines perfectos, autos que parecían recién lavados incluso cuando llovía. «Vengo a ver al señor». Samuel tragó saliva. «Tengo una cita. Trabajo». El guardia soltó una risa seca, breve, de esas que no buscan compañía. «¿Trabajo? ¿Aquí?» Y señaló con el mentón el uniforme de Samuel. Camiseta vieja, jeans remendados, botas que habían visto demasiadas calles. «Mire, muchacho, deje de inventar. Vaya a buscar oficio por otro lado». Algunos conductores esperaban su turno para entrar. Dos mujeres en un carro blanco miraron la escena por el espejo, curiosas, y luego desviaron la vista como si la vergüenza fuera contagiosa. Samuel sintió calor en las orejas. Esa mezcla de rabia y humillación que no explota, se queda adentro y pesa, y entonces, desde adentro del conjunto, un rugido de motor tosió, falló y se apagó. Un carro negro, elegante, se detuvo en diagonal cerca de la entrada. Por la ventana bajada se escuchó una voz femenina, firme, impaciente. «¿Qué pasa ahora?» El guardia enderezó los hombros al instante. «Doña...» «Ya le abro, doña», respondió con una rapidez servil, como si acabara de recordar cómo se habla. Samuel miró ese auto, no porque fuera bonito, sino porque el sonido del motor, ese sonido, ese fallo, le resultaba familiar, como cuando un animal fuerte se ahoga por falta de aire. La puerta del carro se abrió. Bajó una mujer de unos 40 años, alta, bien vestida, sin necesidad de exagerar. Llevaba el cabello recogido con precisión y unos lentes oscuros que no escondían nada. Al contrario, parecían darle más autoridad. Su perfume llegó hasta la reja con el viento de la tarde, algo limpio, caro, distante. Ella miró al guardia, luego a Samuel, como quien encuentra un objeto fuera de lugar. «¿Y este?», preguntó. El guardia hizo un gesto como quitándose una mosca. «Una molestia, doña. Dice que tiene entrevista, pero nada», cortó ella. «¿Y mi carro? Se apagó, tengo una reunión». Samuel no supo por qué lo dijo. Tal vez porque cuando uno vive rodeado de no, aprende a agarrarse de cualquier sí posible. «Si me deja verlo, yo puedo ayudar». La mujer lo miró por encima de los lentes, y esa mirada pesó más que cualquier insulto. «¿Tú?», dijo con una sonrisa mínima. «¿Y tú qué eres? ¿Mecánico de esquina?» Samuel apretó la mochila contra el pecho. «Soy bueno en esto. Déjeme intentarlo, no le cobro». El guardia chasqueó la lengua molesto. «Doña, ni se le ocurra. Mire cómo viene ese muchacho. Después nos trae problemas». La mujer volvió a mirar su carro, luego a Samuel. Había cansancio en su gesto, pero también algo más. Curiosidad, una chispa que solo aparece cuando uno está acostumbrado a que todo se resuelva con dinero. Y de pronto el dinero no sirve para encender un motor. 5 minutos, concedió ella, y ni un segundo más. Samuel respiró como si le hubieran soltado una cuerda del cuello. Pero volvamos unas horas antes, a la mañana en que Samuel todavía no estaba frente a esa reja. A la mañana en que Colombia, con su calor y su ruido, le recordó que incluso los días importantes pueden empezar con un desayuno pequeño y una esperanza enorme. Samuel vivía en un barrio humilde a las afueras de Medellín, en una casa donde la pintura de las paredes se descascaraba como si el tiempo también tuviera hambre. Su madre, Mariela, se levantaba antes que el sol y trabajaba en lo que saliera. Planchaba, limpiaba casas, cocinaba para vecinos. Sus manos eran fuertes, pero sus ojos estaban cansados de mirar cuentas. «Hoy sí, mijo», le dijo esa mañana, sirviéndole café en una taza desparejada. «Hoy es tu día». Samuel asintió, pero no se atrevió a sonreír demasiado. La suerte
Cuando uno es pobre, se mira con respeto, como a un animal que puede morder si lo asustas. «No se preocupe, mamá», respondió él. «Voy a llegar temprano, voy a hablar bonito, voy a...» «Vas a ser tú», lo interrumpió ella tocándole la mejilla. «Eso basta». El muchacho bajó la mirada. Tenía 17 años, pero la vida le había puesto un peso de adulto en la espalda. Desde niño se había refugiado en los talleres de la zona, no porque fuera un juego, sino porque ahí encontraba algo que en su casa faltaba: control. Un motor tiene lógica, un sonido te dice qué pasa. Una falla se arregla con paciencia y conocimiento. La vida, no. Su padrastro, Efraín, había sido mecánico antes de volverse sombra. La bebida lo había ido empequeñeciendo y, una noche, simplemente no volvió. Mariela no hablaba de él, pero Samuel había aprendido sin querer, mirando, pasando herramientas, escuchando regaños de taller, sintiendo el olor de aceite pegado en la ropa. En ese olor, Samuel se había hecho bueno. Esa mañana se puso su mejor camiseta, la menos manchada. Se lavó las manos hasta que la grasa se escondió en las uñas y guardó sus herramientas básicas en la mochila. No por pensar que las necesitaría, sino porque le daban seguridad, como si llevarlas fuera, llevar un pedazo de quien él era de verdad. La entrevista era en un conjunto residencial de lujo, de esos donde las calles parecen recién barridas, incluso a las 6 de la tarde. Un señor, amigo de un amigo, había dicho que buscaban un ayudante para mantenimiento. Alguien joven, responsable. Samuel no pedía más. Un sueldo fijo, un contrato, algo que no se deshiciera con el siguiente «no hay trabajo». Tomó el bus. Vio la ciudad cambiar por la ventana, de paredes con grafitis a edificios con vigilancia, de vendedores ambulantes a cafeterías donde un café costaba lo que su mamá ganaba en una hora. Y mientras más se acercaba, más apretaba el papel con la dirección, como si el papel fuera a escapar. Antes de llegar, el bus se detuvo un momento en una carretera donde el tráfico se hizo lento. Había lluvia amenazando. El cielo era un techo gris. Samuel bajó porque el bus se demoraría y decidió caminar el último tramo. Fue entonces cuando escuchó el primer grito. No era un grito de susto, era un grito de rabia. En la orilla, un carro elegante estaba detenido, con las luces intermitentes parpadeando como una advertencia, y al lado, una mujer vestida impecablemente discutía por teléfono. «No me importa, mándame otro», decía. «No voy a quedarme varada aquí». «No, ¿cómo que demora? ¿Usted sabe quién soy yo?» Samuel se frenó. La carretera estaba húmeda. Los carros pasaban levantando agua. Y la mujer no parecía ver el peligro ni la incomodidad. Solo veía su agenda. Samuel se acercó despacio, sin invadir. «Señora», llamó alzando un poco la voz para que lo oyera por encima de los motores. «¿Le pasó algo al carro?» Ella tapó el teléfono con la mano y lo miró, de arriba abajo. Esa mirada, la misma que después tendría en la reja, solo que aquí era menos cruel y más desconfiada. «Se apagó y no prende», dijo, como si estuviera informando el clima. «Ya pedí ayuda. Puedo revisarlo», propuso Samuel. «A veces es algo simple». «¿Y tú quién eres?», preguntó ella sin agresión pero sin calidez. «Me llamo Samuel. Sé de carros. Mi mamá trabaja...» Se detuvo porque no quería dar lástima. «Solo quiero ayudar». La mujer dudó. Miró hacia su interior como si buscara un respaldo invisible. Luego miró a su alrededor. Nadie más se estaba deteniendo. Colombia es así. Mucha gente buena, pero todos con prisa y miedo. 5 minutos, dijo al final, con el mismo tono con el que luego se lo concedería en la entrada del conjunto. 5. Y si me rayas el carro, te metes en problemas. Samuel no se ofendió. Ya había escuchado cosas peores. Abrió el capó con cuidado. El olor del motor caliente le dio una calma extraña, como volver a un lugar conocido. Escuchó, tocó, observó. Las manos le cambiaron el gesto. Dejaron de ser las manos de un muchacho nervioso y se volvieron manos seguras.
¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, impaciente. Escuchando, respondió él. A veces el carro habla. La mujer soltó una risa corta, incrédula. Ajá. Samuel se inclinó un poco más. Vio una manguera suelta. Notó un conector flojo cerca del sensor. Nada dramático, pero suficiente para que el motor se ahogara. Con la llave pequeña ajustó, presionó, volvió a colocar. Luego pidió: «Gire la llave», sin acelerar. Ella obedeció. El motor tosió una vez, dos, y luego encendió con un ronroneo suave, como si siempre hubiera estado bien y solo hubiera pedido atención. La mujer se quedó quieta. Por un segundo, su rostro perdió el control elegante. Abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué hiciste? Samuel cerró el capó con suavidad. Un conector flojo y una manguera que estaba casi salida. Con la vibración, pasa. Ella lo miró como si de pronto él hubiera cambiado de tamaño. «¿Cuánto te debo?» «Nada», dijo Samuel rápido. «No le cobro». «Nadie hace nada gratis», respondió ella, automática. Samuel se encogió de hombros. «Hoy tengo entrevista. No quería que usted se quedara aquí». La mujer bajó un poco los lentes, por primera vez mostrando los ojos con claridad. Eran ojos que habían visto poder, pero también soledad. «¿Entrevista dónde?» Samuel le mostró el papel doblado. «En el conjunto Mirador de Santa Elena». Algo se movió en la expresión de ella, una coincidencia que no era coincidencia. «Ese conjunto es mío», dijo, simple, como quien dice: «Ese carro es mío». Samuel parpadeó. Sintió que el mundo se inclinaba. «¿Cómo así?» «Soy la dueña de la constructora que lo administra. Y del conjunto también», añadió con calma. «Me llamo Luciana Cárdenas». Samuel tragó saliva. El nombre no le sonaba por fama, sino por ese tono de respeto que los noticieros reservaban para los que mandan. Yo no sabía, señora». «No tienes por qué saber», respondió ella guardando el teléfono. «Pero dime algo, Samuel. Si sabes arreglar un carro así, ¿por qué buscas un trabajo de mantenimiento?» Samuel bajó la mirada. La sinceridad salió como sale el aceite, lenta, inevitable. «Porque lo que sé no me lo certifica nadie. Y porque en los talleres siempre te pagan cuando quieren. Mi mamá necesita algo seguro». Luciana lo observó, y el silencio entre los dos se llenó con el sonido constante de la carretera. «Súbete», dijo de pronto. Samuel dio un paso atrás. «¿Qué? Te llevo», repitió ella. «Vas a llegar tarde caminando. Y si de verdad tienes entrevista en mi conjunto, quiero ver con mis propios ojos quién eres». Samuel dudó. Subir a ese carro era como entrar a un mundo que lo rechazaba sin verlo. Pero también era una oportunidad, una puerta entreabierta. «Yo no quiero incomodar». Luciana abrió la puerta del copiloto. «Incomodarme sería llegar tarde a una reunión por quedarme varada. Y tú me evitaste eso. Suba». Samuel subió. El interior del carro olía a cuero y a orden. Todo estaba en su sitio. Samuel se sintió fuera de lugar con sus botas húmedas. Intentó no tocar nada. Luciana lo vio de reojo. «Relájate», dijo. «No es un museo». El trayecto fue corto, pero el silencio fue largo. Samuel miraba por la ventana, viendo cómo los barrios cambiaban de nuevo. Ahora, de lo común a lo imposible. «¿Vives con tu mamá?», preguntó ella al fin. «Sí». «¿Y tu papá?». Samuel apretó la mandíbula. «No está». Luciana no insistió. A veces la gente poderosa entiende el dolor porque lo esconde mejor. Llegaron al conjunto, y ahí empezó el otro mundo. Cámaras, guardias, uniformes, barreras. Luciana bajó primero. Samuel la siguió, y entonces ocurrió lo que te conté al inicio. El guardia, la barrera, el desprecio, porque Luciana no lo presentó como el chico que me ayudó. No le dio privilegio en voz alta. Quiso ver quién era él cuando nadie lo protegía. Y vio cómo el guardia lo minimizaba. Vio cómo la gente miraba y apartaba la vista. Vio la dignidad silenciosa de Samuel, esa dignidad que no grita, pero tampoco se arrodilla. Y por eso, cuando su propio carro falló frente a la entrada, Luciana aprovechó la ironía como una prueba final.
5 minutos, le dijo. Y Samuel, con el corazón golpeándole el pecho, se acercó al carro negro como si se acercara a una sentencia. Abrió el capó. Las manos le temblaron apenas al principio, pero luego se afirmaron. Escuchó el motor, revisó el panel, notó un sonido distinto al de la carretera. Aquí era más grave, más interno. ¿Y...? preguntó el guardia cruzándose de brazos, disfrutando por adelantado el fracaso del muchacho. Samuel no respondió. Metió la mano con cuidado, sintió una pieza caliente, localizó un pequeño fusible quemado y un cable que había rozado donde no debía. No era algo que cualquiera viera, había que tener ojo y haber pasado hambre. Sacó un fusible de repuesto de su mochila. El guardia lo vio y se burló. ¿Ves? Hasta trae sus jugueticos. Luciana observó en silencio con una expresión indescifrable. Samuel colocó el fusible, ajustó el cable, aseguró el contacto. Luego limpió sus dedos en el pantalón sin darse cuenta. «Pruebe ahora», dijo. Luciana giró la llave. El motor encendió, esta vez sin toser, con una suavidad elegante, un sonido perfecto. Por un instante, el guardia se quedó mudo. Luciana apagó el motor y se giró hacia Samuel. «Te dije 5 minutos», comentó midiendo el tiempo en su reloj. «Te tomó 3». Samuel soltó el aire que no sabía que estaba guardando. «Fue suerte». Luciana se acercó un paso más. Lo miró directo a los ojos. «No, eso no fue suerte». El guardia tragó saliva, incómodo. Luciana alzó la voz lo suficiente para que los curiosos en los carros cercanos escucharan. «Este joven no es una molestia. Este joven viene conmigo». El guardia intentó recomponerse. «Doña, es que uno tiene protocolos». Luciana lo interrumpió con una calma que daba miedo. «Tu protocolo te está haciendo olvidar la educación, y eso lo vamos a hablar después». Samuel sintió que el piso se movía bajo sus pies, no porque lo estuvieran elevando, sino porque por primera vez alguien con poder estaba nombrando su dignidad en voz alta. Luciana tomó el papel doblado de la mano de Samuel, lo leyó y sonrió apenas. «La entrevista es en la oficina de administración, pero antes...» Lo miró con un brillo extraño. «Antes, quiero que me cuentes algo». Samuel frunció el ceño. «¿Qué cosa?» Luciana bajó la voz como si compartiera un secreto. «¿Dónde aprendiste a ver lo que nadie ve?» Samuel abrió la boca para responder. Y en ese momento, desde el interior del conjunto, una mujer con tacones rápidos y carpeta en mano salió apurada. Su rostro era de preocupación, pero al ver a Luciana se transformó en una sonrisa obligada. «Señora Cárdenas», exclamó. «¡Qué sorpresa! Justo lo estaba esperando». Luciana no apartó los ojos de Samuel. «Entonces espérese un minuto más», dijo, «porque este joven acaba de llegar a mi vida por una razón». Y Samuel, con la mochila apretada y el corazón golpeando como tambor, comprendió que esa entrevista ya no era solo un trabajo, era una prueba. Y alguien por primera vez estaba dispuesto a mirar más allá de su ropa. Pero también alguien más estaba mirando desde una ventana del edificio, con los ojos clavados en él, como si reconociera un fantasma del pasado. Y esa mirada fue lo que encendió el verdadero conflicto. Luciana Cárdenas caminó primero. Sus pasos resonaban sobre el piso pulido del edificio administrativo como si marcaran el ritmo de un lugar que le pertenecía desde antes de existir. Samuel la siguió a una distancia prudente, con la mochila colgándole de un solo hombro y la sensación constante de estar pisando un suelo que podía desaparecer en cualquier momento. El guardia quedó atrás, rígido, tragándose una vergüenza que todavía no entendía del todo. Pero no era el único. Desde los carros detenidos, desde las ventanas, desde los pasillos internos, había miradas clavadas en la espalda del muchacho. Miradas que no sabían bien qué pensar. Hacía 5 minutos, Samuel era una molestia. Ahora caminaba al lado de la mujer más poderosa del lugar. «No bajes la cabeza», dijo Luciana sin mirarlo,
como si hubiera leído el gesto. «Aquí nadie es más alto que tú por derecho propio». Samuel levantó la vista, sorprendido. No respondió, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. En su mundo, las frases así no se decían, se deseaban en silencio. Entraron a una sala amplia, con paredes claras y cuadros abstractos que parecían no decir nada, y al mismo tiempo decir demasiado. Una secretaria joven, impecablemente vestida, se levantó de golpe al ver a Luciana. «Señora Cárdenas, disculpe, no sabía que ya había llegado». «Eso es evidente», respondió Luciana con calma. «Tranquila, necesito la sala de reuniones pequeña y café». La secretaria asintió rápido, pero su mirada se desvió hacia Samuel. Lo recorrió de arriba abajo sin disimulo. No fue una mirada cruel, pero sí una mirada aprendida, la de quien clasifica personas sin darse cuenta. «Él», empezó a decir. «Él entra conmigo», cerró Luciana. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido seco. Samuel se quedó de pie sin saber si sentarse. Luciana dejó su bolso sobre la mesa y lo observó por primera vez sin prisas. «Siéntate», le indicó. «No muerdo». Samuel obedeció, sentándose en el borde de la silla, como si no tuviera derecho a ocuparla del todo. «Dime», continuó ella, «¿desde cuándo arreglas carros?» Samuel respiró hondo. Contar su historia nunca había sido una herramienta, siempre había sido una exposición. «Desde niño», respondió. «Mi padrastro era mecánico. Yo miraba. Luego empecé a ayudar. Después, cuando él se fue, seguí solo». Luciana asintió despacio. «¿Estudiaste algo? ¿Cursos? ¿Certificados?» Samuel negó con la cabeza. «Intenté», dijo, «pero siempre había que elegir entre estudiar y trabajar. Y en mi casa», se detuvo. No sobraba nada. Luciana apoyó los codos en la mesa. «¿Sabes cuántos jóvenes como tú he visto pasar por aquí?», preguntó. «Muchos, pero la mayoría llega pidiendo algo que no sabe hacer. Tú llegaste arreglando lo que nadie más pudo». Samuel bajó la mirada. «Yo no vine por eso», aclaró. «Vine por la entrevista». «Lo sé», dijo ella, «y la tendrás, pero antes quiero que entiendas algo, Samuel. Aquí dentro no todos quieren ver talento, algunos solo quieren ver jerarquía». Como si el comentario hubiera sido una señal, alguien tocó la puerta. «Adelante», dijo Luciana. Entró un hombre de unos 50 años, traje oscuro, sonrisa estudiada. Su nombre era Esteban Rivas, administrador general del conjunto. Se movía con la seguridad de quien cree controlar todo, hasta que aparece alguien que sí manda. «Luciana», saludó. «Qué sorpresa, no sabía que vendrías hoy». «Las sorpresas mantienen despiertos a los mediocres», respondió ella sin agresión. «Siéntate, Esteban». Rivas obedeció, pero su atención se posó enseguida en Samuel. Frunció el ceño apenas. «¿Tenemos visita?», preguntó. «Tenemos futuro», corrigió Luciana. «Este es Samuel». Samuel sintió cómo el aire se espesaba. «Ah», dijo Rivas, alargando la vocal. «¿Es candidato?». «Lo será si pasa la entrevista», respondió Luciana. «Y si no, también». Rivas forzó una risa corta. «Entiendo, aunque ya tenemos perfiles bastante claros para este puesto. Buscamos gente con presentación». Samuel sintió el golpe sin que lo tocaran. Presentación. La palabra era limpia, pero la intención no. Luciana inclinó la cabeza. «Explícate». Rivas dudó un segundo. «Bueno, es un conjunto de alto nivel. Los residentes esperan cierta imagen. Alguien que no huela a grasa», interrumpió Luciana con suavidad. «Que no venga en bus, que no tenga la ropa manchada de trabajo real». El silencio cayó pesado. «No dije eso», se defendió Rivas. «Solo pienso en la experiencia del cliente». Luciana lo miró fijo. «La experiencia del cliente empieza cuando su carro no prende y nadie sabe qué hacer», dijo. «Y termina cuando alguien lo soluciona sin pedir nada a cambio». Samuel sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a que alguien peleara así por él, y menos alguien como ella. «De todos modos», continuó Rivas, «la entrevista la maneja recursos humanos. Yo solo
Yo soy recursos humanos cuando quiero, lo cortó Luciana. Y hoy quiero. Rivas tragó saliva. Como diga, murmuró. Luciana se volvió hacia Samuel. Sal un momento, le pidió. Quiero hablar con Esteban a solas. Samuel se levantó enseguida. Sí, señora. Luciana, corrigió ella. Aquí dentro, si no te insultan, puedes usar mi nombre. Samuel asintió y salió. Afuera, el pasillo parecía más largo que antes. La secretaria fingía escribir, pero lo observaba de reojo. Él se sentó en una banca contra la pared, apretando las manos. No sabía si lo que pasaba era bueno o peligroso. A veces, en su experiencia, ambas cosas venían juntas. Mientras tanto, dentro de la sala, Luciana cerró la puerta con cuidado. Esteban, dijo, dime la verdad. ¿Qué problema tienes con ese muchacho? Rivas se acomodó en la silla. Ninguno personal, respondió. Pero ¿sabes cómo es esto? Si empezamos a traer gente así... ¿Así cómo?, preguntó ella. Rivas suspiró. Sin formación, sin referencias, sin respaldo. Luciana sonrió, pero no fue una sonrisa amable. ¿Sabes cuántas de las personas que hoy sostienen esta empresa empezaron sin respaldo? Rivas no respondió. Yo misma, continuó ella. ¿O ya se te olvidó de dónde vengo? Rivas bajó la mirada. No me olvido, dijo, pero ahora las cosas son distintas. No, corrigió Luciana. Ahora tú estás distinto. El silencio volvió. Ese muchacho arregló 2 fallas que nuestro servicio técnico no detectó, añadió. ¿Te parece poco? Rivas negó con la cabeza, derrotado. Haz la entrevista, concedió. Pero no prometo nada. Luciana se levantó. No te pedí promesas, te pedí justicia. Cuando Samuel fue llamado de nuevo, entró con el corazón acelerado. Rivas estaba de pie revisando unos papeles. Bien, dijo el administrador. Empecemos. La entrevista fue breve pero incómoda, preguntas técnicas mezcladas con silencios largos. Samuel respondió con honestidad. No exageró, no adornó. Cuando no sabía algo, lo dijo. Cuando sabía, lo explicó con palabras simples. ¿Y si un residente se queja de ti?, preguntó Rivas. Escucho, respondió Samuel, y arreglo lo que esté mal. Si no fui yo, igual intento ayudar. ¿Y si te hablan mal? Samuel dudó un segundo. No respondo igual, dijo. Mi mamá dice que el respeto no se exige, se demuestra. Luciana observó sin intervenir. Rivas anotó algo. Está bien, cerró. Te llamaremos. Samuel sintió que la frase caía como una piedra. Era la frase que siempre significaba no. Gracias por su tiempo, dijo poniéndose de pie. Luciana también se levantó. Acompáñame, le indicó a Samuel. Te llevo a la salida. Caminaron juntos hasta la entrada. El guardia los vio venir y se puso firme de inmediato. Señora Cárdenas, saludó. Luciana no le devolvió el saludo. Este joven va a volver, dijo, y cuando lo haga quiero que lo trates como a cualquier residente. ¿Entendido? Sí, señora, respondió él tenso. Samuel miró el suelo. Gracias por todo, le dijo a Luciana ya afuera. De verdad, aunque no quede... Luciana lo interrumpió. No des nada por perdido, le aconsejó. A veces la respuesta tarda porque tiene que romper cosas antes. Samuel asintió. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. No había avanzado ni 2 cuadras cuando escuchó su nombre. Samuel. Se giró. Era Luciana bajando del carro. Olvidé algo, dijo ella. ¿Tienes celular? Samuel negó. No uno propio. Luciana sacó una tarjeta. Toma, este es mi número personal. Si alguien te dice que no, llámame. Samuel tomó la tarjeta como si fuera frágil. Gracias, susurró. Luciana lo miró fijo. Y pase lo que pase, añadió. No cambies la forma en que miras los problemas. Eso no se aprende en ninguna universidad. El carro se fue. Samuel quedó solo, con la tarjeta en la mano y una mezcla peligrosa en el pecho. Esperanza. Esa noche, en su casa, Mariela escuchó todo en silencio. No interrumpió, no opinó. Solo al final, cuando Samuel terminó, le sirvió más café. Hijo, dijo, si esa mujer vio algo en ti, es porque está ahí. ¿Y si no llaman?, preguntó él.
Mariela le tomó la mano. Entonces igual ganaste algo, respondió. Te viste a ti mismo en otro lugar. Samuel no durmió bien. Los sueños iban y venían con motores que no prendían y puertas que se cerraban. Al día siguiente, el teléfono de la vecina sonó temprano. ¡Samuel!, gritó la mujer desde la ventana. ¡Te buscan! Samuel corrió, tomó el auricular. ¿Aló? Samuel, dijo una voz femenina. Habla Recursos Humanos del conjunto Mirador. Queremos que vengas hoy mismo. Hay una situación. El corazón de Samuel se aceleró. ¿Qué tipo de situación? Hubo una pausa. Un problema que solo alguien como tú puede resolver. Samuel colgó despacio, miró a su madre. Mariela sonrió sin saber por qué, y en ese mismo instante, en el conjunto, Esteban Rivas miraba por la ventana un estacionamiento lleno de autos inmóviles. El sistema eléctrico había fallado, y el nombre de Samuel ya estaba sobre la mesa. Samuel llegó al conjunto Mirador de Santa Elena con el sol apenas subiendo, como si la ciudad todavía estuviera decidiendo si el día valía la pena. El bus lo dejó a 2 cuadras, y el resto lo caminó con el mismo nudo en el estómago del día anterior, solo que ahora había algo distinto. La tarjeta de Luciana en el bolsillo, como un amuleto discreto que le recordaba que por una vez no estaba solo. Pero apenas se acercó a la reja, la realidad le devolvió su lugar de siempre. El guardia, el mismo, lo vio venir y apretó la mandíbula. Ya no se atrevía a reírse, pero tampoco parecía dispuesto a regalar dignidad. Sus ojos se deslizaron hacia el uniforme de Samuel, hacia las botas, hacia la mochila. «¿Otra vez usted?», dijo, y esa vez no fue burla, fue fastidio. Samuel respiró despacio. «Me llamaron, de Recursos Humanos. Dijeron que viniera hoy mismo». El guardia miró la lista en su tablero, como quien busca excusas en letras pequeñas. Luego levantó la vista. «Espere ahí», ordenó, sin abrir la barrera. Samuel se quedó quieto. El viento olía a césped recién regado y a gasolina. Dentro del conjunto, la mañana parecía limpia, perfecta, pero el sonido que salía desde el estacionamiento rompía esa perfección. Voces elevadas, puertas golpeando, alarmas cortas de autos que no encendían. Pasaron 5 minutos, 10. Samuel siguió esperando, parado al sol, como si fuera parte del paisaje que nadie quería mirar. A la distancia, un grupo de residentes se aglomeraba cerca del edificio administrativo. Hombres con camisas planchadas, mujeres con gafas grandes, teléfonos en alto, quejas como cuchillos. Había una tensión eléctrica en el aire que no tenía nada que ver con cables. Era la tensión del dinero cuando no controla lo que compra. Finalmente, la secretaria joven apareció a paso apurado. Su rostro estaba pálido y sostenía una carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. «¿Samuel?», preguntó al verlo. «Sí». Ella hizo un gesto rápido al guardia. «Deje pasar. Es urgente». La barrera se levantó. El guardia no pidió disculpas. Solo apartó la mirada como si el orgullo le pesara. Samuel entró. Caminó entre jardines y autos inmóviles. Algunos residentes lo miraron con impaciencia, otros con esa mezcla de curiosidad y desprecio que se disfraza de «¿quién será?». Samuel se concentró en sus pasos, en el suelo, en no responder a miradas. Cuando llegó al edificio administrativo, el caos era evidente. Esteban Rivas estaba en medio del pasillo, hablando alto con un hombre de uniforme técnico. El técnico sudaba, negando con la cabeza. «Le repito, señor», decía, «no es un fusible común. El sistema del estacionamiento está integrado al control de acceso. Si se dañó el módulo, se requiere reemplazo, y eso no llega hoy». «¿Y entonces qué hago con 50 carros varados?», explotó Rivas. «¿Les digo que se vayan caminando?». En ese momento vio a Samuel. Su mirada se endureció, como si la presencia del muchacho fuera una ofensa. «Ahí está», dijo, y no sonó como solución, sonó como último recurso. Samuel se acercó. «Buenos días», saludó. Rivas no respondió el saludo. «Sígueme», ordenó, «y espero que no hayas venido a perder el tiempo».
Lo llevó hacia el estacionamiento subterráneo. El olor a humedad se mezclaba con perfumes caros y con la frustración de personas que no toleraban depender de nadie. En la entrada, una fila de carros intentaba arrancar sin éxito. Algunos motores giraban y morían, otros ni siquiera daban señal. Una mujer con un abrigo claro golpeaba el volante con la palma. «Esto es una vergüenza», gritó. «Pago administración para esto». «Señora, estamos trabajando», intentó calmarla un técnico. «¿Trabajando? Si no saben ni dónde está el problema». Otro hombre, más joven, con reloj brillante, señalaba a Rivas. «Esteban, esto es ridículo. Tengo una reunión en Envigado. No puedo perder mi mañana». Rivas alzó las manos, intentando aparentar control. «Tranquilos, estamos solucionándolo. Traje a alguien que...» Su mirada se clavó en Samuel. «¿Qué dice saber de estas cosas?» Los residentes se giraron al mismo tiempo. Y ahí, frente a todos, Samuel sintió el golpe que no era físico, la humillación pública, pero más sutil, más venenosa, porque no venía como un insulto directo, venía como una duda colectiva, como una risa que todavía no se soltaba, pero ya estaba en el aire. «¿Él?», preguntó la mujer del abrigo, frunciendo el ceño. «¿Un muchachito? ¿Qué es? ¿El hijo del jardinero?», murmuró alguien. «Esto es una falta de respeto», dijo el hombre del reloj. «¿Van a poner a un niño a tocar el sistema eléctrico del conjunto?» Samuel tragó saliva. Miró a Rivas, esperando una explicación. Pero Rivas solo lo observaba con una expresión que parecía decir: «Si fallas, te destruyen. Si aciertas, igual te usaré». «No soy ingeniero», dijo Samuel, alzando la voz lo justo. «Pero puedo revisar. Si no puedo, lo digo». El hombre del reloj soltó una carcajada. «¡Qué humildad! ¡Qué bonito! Pero si se daña algo, ¿quién responde? ¿Tu mamá?» Samuel apretó la mandíbula. Quiso responder, quiso defenderse, pero recordó la mano de su madre sobre la suya la noche anterior. El respeto se demuestra. Y también recordó a Luciana. «No bajes la cabeza». Así que no discutió. Solo caminó hacia el panel de control del estacionamiento. Un gabinete metálico grande, con luces intermitentes y un zumbido leve. Los técnicos estaban ahí, desconcertados. Uno de ellos lo miró con desconfianza. «¿Tú qué vas a hacer?», preguntó. «Ver», respondió Samuel. «Escuchar, igual que un motor». El técnico frunció el ceño. «Esto no es un carro». Samuel no sonrió. Se agachó, revisó los cables, observó el patrón de luces. Notó un olor leve, casi invisible, a plástico quemado. Ese olor era un idioma que él conocía bien. «¿Cuándo empezó?», preguntó, sin levantar la vista. «Anoche», respondió Rivas. «Hubo un apagón corto. Volvió la luz, pero hoy en la mañana empezó esto». Samuel asintió. Abrió el gabinete con cuidado. Vio un módulo chamuscado en un borde, un cable recalentado. Nada explotado, pero sí herido. Un daño pequeño con consecuencias enormes. Mientras revisaba, escuchaba las voces detrás de él, como moscas alrededor de una herida. «¿Y si nos deja sin luz?», susurró una mujer. «¿Quién dejó entrar a este chico?», dijo otra. «Deberían llamar a alguien de verdad», remató el hombre del reloj. Samuel inhaló despacio, como quien se mete bajo el agua. Se concentró. Movió con cuidado el cable, sintió la resistencia. Identificó el punto donde el recalentamiento había debilitado el contacto. No era un simple fusible. Era un conector mal apretado que, con el apagón, se había resentido. Sacó de su mochila cinta aislante y una pequeña herramienta. Un técnico abrió los ojos, sorprendido de que ese muchachito cargara cosas útiles. «¿Siempre vienes con eso?», preguntó el técnico. «Siempre vengo con lo que tengo», respondió Samuel. Rivas se cruzó de brazos. «¿Lo arreglas o no?», presionó. Samuel levantó la vista por primera vez, directo. «Si me deja trabajar, sí». Rivas frunció el ceño. Había algo en esa frase que sonaba al límite. «Hazlo rápido», escupió. Samuel regresó a su tarea. Ajustó el conector, reforzó el cable, limpió el contacto, aisló con cuidado,
Verificó el voltaje con la ayuda de un técnico que, sin querer, empezó a respetarlo. «Prueba el sistema», pidió Samuel. El técnico principal accionó un interruptor. Por un segundo, nada pasó. Las luces parpadearon. Los residentes contuvieron el aliento como si el aire fuera dinero. Y entonces, el zumbido cambió. Se estabilizó. Las luces del panel dejaron de bailar y quedaron fijas. El sistema emitió un pitido largo, distinto, un sonido de «listo». Samuel miró hacia los autos. «Intenten ahora», dijo en voz alta. La mujer del abrigo giró la llave con furia. El motor encendió. Su rostro se congeló. El hombre del reloj, incrédulo, probó el suyo. Encendió también. De inmediato, otros motores se sumaron. Un coro de arranques, como un aplauso mecánico. Hubo un instante de silencio. Luego, un murmullo. Y después, como sucede a veces con la gente cuando alguien inferior resuelve lo que ellos no pudieron, el murmullo no se transformó en gratitud, sino en incomodidad. «Bueno, menos mal», dijo la mujer del abrigo sin mirarlo. «Ajá, era algo simple», murmuró el hombre del reloj, como si el mérito se pudiera disminuir con palabras. Rivas se acercó, y Samuel esperó por un segundo, un bien hecho, un reconocimiento, algo. Pero lo que recibió fue otra cosa, una sonrisa calculada. «¿Ves? Para esto sí sirves», dijo Rivas en voz baja, lo suficientemente cerca para que sonara íntimo, lo suficientemente lejos para que los demás no escucharan. «Pero no te equivoques, muchacho, no te creas importante». Samuel sintió un frío por dentro. La frase no tenía gritos, pero era un golpe directo al orgullo. «Yo no vine a ser importante», respondió Samuel sin alzar la voz. «Vine a trabajar». Rivas lo miró con fastidio, como si la dignidad de Samuel le molestara. «Te llamaré cuando te necesite», dijo. «Por ahora espera». Y se dio la vuelta, llevándose el crédito con la postura, como si la solución hubiera sido su idea. Samuel se quedó ahí, rodeado de residentes que ya se iban, de técnicos que empezaban a recoger herramientas y de una humillación más dolorosa que la de la reja, la humillación de ser útil y aún así invisible. La secretaria se acercó con pasos nerviosos. «Samuel», susurró, «gracias, de verdad. Si no, esto se nos iba de las manos». Samuel asintió, no sonrió. «¿Y lo del trabajo?», preguntó él. La secretaria miró alrededor, como si las paredes escucharan. «Esteban no quiere», dijo casi sin voz. «Dice que esto fue una emergencia, pero...» Se interrumpió. «Espera, no te vayas todavía». Samuel frunció el ceño. «¿Por qué?». La secretaria tragó saliva. «Porque ya llamaron a Luciana», dijo, «y viene para acá». El nombre cayó como un trueno. Samuel sintió el corazón acelerar. «¿Luciana? ¿Viene ahora?». «Sí», confirmó ella. «Y cuando ella viene, todo cambia». Samuel se quedó quieto, miró hacia la entrada del estacionamiento, como si pudiera ver su llegada antes de que ocurriera. No sabía si alegrarse o asustarse, porque si Luciana venía, también venía la verdad. Y la verdad, en lugares así, no siempre era bienvenida. Pasaron 15 minutos en tensión. Rivas subía y bajaba llamadas. Los técnicos se iban, pero dejaban el ambiente cargado, como cuando una tormenta se detiene solo para tomar impulso. Entonces se escuchó el sonido de tacones, firme, seguro, y voces que se acomodaban, que bajaban de tono, como si el aire mismo se ordenara. Luciana apareció en el estacionamiento con un abrigo oscuro y el cabello recogido. No venía sola. A su lado caminaba una mujer mayor, de rostro serio y carpeta en mano. Adriana, la jefa legal de la constructora. Y detrás, un hombre joven de traje impecable, con una tablet, Camilo, su asistente. Rivas corrió hacia ella con una sonrisa demasiado rápida. «Luciana, qué bueno que llegaste. Ya solucionamos el problema». Luciana lo miró sin detenerse. «¿Solucionamos?», repitió con una calma peligrosa. Rivas se quedó quieto. «Bueno, quiero decir, se solucionó». Luciana caminó directo hacia Samuel. Y en ese trayecto muchos ojos la siguieron, como si una reina estuviera eligiendo a quién mirar. Samuel enderezó la espalda.
Sintió la grasa en sus uñas, la ropa sencilla, la mochila, pero no bajó la cabeza. Luciana se detuvo frente a él. ¿Fuiste tú?, preguntó. Samuel asintió. Revisé el panel, era un conector recalentado. Lo ajusté y reforcé. Luciana miró el gabinete, luego a los técnicos, luego a Rivas. ¿Y por qué me dijeron que nadie podía resolverlo hoy?, preguntó. Rivas intentó sonreír. Fue suerte. Este chico estaba aquí. Se le ocurrió mirar, pero no fue nada del otro mundo. El hombre del reloj, que aún no se había ido del todo, se metió con sarcasmo. Sí, Luciana, con todo respeto, pero esto es un conjunto serio. No puedes dejar que cualquiera toque sistemas eléctricos. Después pasa una tragedia. Luciana lo miró. Su expresión no cambió, pero su silencio lo obligó a tragarse el resto. Anotado, dijo ella, breve. Luego volvió la mirada a Samuel. Ven conmigo, ordenó. Ahora. Rivas se sobresaltó. Luciana, yo... empezó. Luciana lo cortó, levantando una mano. No estoy pidiendo permiso. Samuel la siguió. Atravesaron el pasillo del edificio administrativo con un silencio que parecía anunciar una sentencia. La secretaria los miró pasar con esperanza. Rivas los siguió a distancia, nervioso. En la sala de reuniones pequeña, Luciana cerró la puerta. Adriana y Camilo se quedaron afuera. Dentro solo quedaron Luciana, Samuel y Rivas, que entró como quien entra a su propio juicio. Luciana se sentó y señaló a Samuel que hiciera lo mismo. Esteban, dijo, quiero que me expliques por qué este joven, que resolvió 2 problemas en menos de 24 horas, sigue siendo tratado como si fuera un intruso. Rivas se acomodó el nudo de la corbata. No lo trato como intruso, mintió. Solo mantengo estándares. Es un conjunto de alto perfil. Los residentes se quedaron sin carros, interrumpió Luciana. Y tú estabas a punto de quedarte sin trabajo. Rivas abrió la boca, pero no encontró palabras. Luciana miró a Samuel. ¿Qué te dijo Esteban hace un momento?, preguntó. Samuel parpadeó, sorprendido. Dudó. No quería problemas. No quería ser el muchacho conflictivo. Pero también recordó algo. La injusticia solo vive tranquila cuando la víctima calla. Me dijo... Samuel habló despacio. Me dijo que para esto sí sirvo, pero que no me crea importante. Rivas se puso rígido. Eso no fue así, protestó. Luciana lo miró sin pestañear. Ah, ¿no?, preguntó. Entonces, ¿cómo fue? Rivas tragó saliva. Fue una forma de decir que... balbuceó. De decir que él puede ser útil sin ser reconocido, cerró Luciana. Exactamente así fue. Samuel sintió que la garganta se le apretaba, no por tristeza, sino por algo más raro. Alivio. Alivio de que alguien escuchara, de que alguien nombrara el veneno. Luciana se inclinó hacia Rivas. Yo no fundé esta empresa para que se convirtiera en un club de apariencias, dijo con voz baja pero firme. Y te advierto algo, Esteban. El próximo desprecio que vea aquí adentro, no lo voy a perdonar. Rivas apretó los dientes. ¿Qué quieres que haga?, preguntó intentando recuperar control. ¿Que lo contrate como jefe técnico? ¿Que lo ponga a dar órdenes? Luciana se giró hacia Samuel. ¿Qué quieres tú?, preguntó. Samuel se quedó congelado. Nadie le preguntaba eso. En su mundo, uno recibía lo que podía, y punto. Pero la mirada de Luciana era seria. No era una trampa, era una puerta. Samuel apretó la mochila sobre sus piernas. Quiero trabajar, dijo. Quiero un sueldo fijo. Y quiero respeto. No pido más. Luciana asintió. Lo tendrás. Rivas abrió los ojos. Luciana, no puedes decidir eso así. Luciana se levantó. Puedo, dijo, porque es mi conjunto, mi empresa, mi decisión. Rivas se puso de pie también, tenso. Esto va a molestar a los residentes, advirtió. Van a decir que bajaste el nivel. Luciana sonrió por primera vez, pero fue una sonrisa fría. El nivel no baja por contratar talento, dijo. El nivel baja por contratar prejuicio. Samuel sintió que el pecho le latía fuerte. Pero algo dentro de él, un instinto,
Le susurró que esto no iba a ser tan simple, que el enemigo no era solo un guardia o un administrador. Era un sistema completo que se defendía cuando alguien como él intentaba entrar. Luciana se acercó a la puerta, la abrió y llamó a la secretaria. «Necesito el contrato temporal de mantenimiento hoy mismo», ordenó, «y que Samuel tenga acceso autorizado». La secretaria asintió con ojos brillantes. «Sí, señora». Rivas se quedó quieto, como una estatua rota. Samuel respiró tratando de sostenerse, y entonces, justo cuando el alivio empezaba a sentirse real, Luciana dijo algo que cambió el aire. «Pero antes de firmar», añadió mirando a Samuel, «hay algo que quiero que me cuentes, algo que no me dijiste ayer». Samuel frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Luciana lo observó como si estuviera armando un rompecabezas. «Ayer, cuando arreglaste mi carro en la carretera, lo hiciste demasiado rápido», dijo. «Y hoy con el sistema eléctrico, supiste identificar un patrón que ni los técnicos vieron. Eso no lo aprende alguien mirando en un taller. Eso lo aprende alguien que tuvo que sobrevivir entendiendo cómo funcionan las cosas». Samuel sintió que la piel se le erizaba. «Yo», empezó. Luciana lo interrumpió con una pregunta directa, casi íntima. «Samuel, ¿quién eres realmente?». La sala quedó en silencio. Rivas observaba con interés, como si por fin hubiera encontrado una grieta para usar. Samuel bajó la mirada. En su mente apareció una imagen vieja, un taller, un hombre gritándole, un niño aprendiendo a no llorar, y luego otra imagen, más reciente, su madre, temblando al pagar cuentas. Samuel levantó la vista. «Soy alguien que no tuvo opción», dijo al fin. «Cuando uno no tiene opción, aprende rápido. Aprende porque si no aprende, se hunde». Luciana asintió, pero sus ojos decían que sabía que había más, mucho más. En ese mismo instante, afuera, en el pasillo, Adriana recibió una llamada. Su rostro cambió, miró a Camilo, susurró algo. Camilo abrió los ojos como si acabara de ver un fantasma en una pantalla. Adriana tocó la puerta. Luciana abrió. «¿Qué pasa?», preguntó. Adriana entró, cerró y habló en voz baja pero con urgencia. «Luciana, acaban de informarme que la prensa local viene en camino. Un residente grabó el caos del estacionamiento y publicó un video. Ya está circulando». Y miró a Samuel un segundo. En el video se ve claramente a Esteban hablando mal del muchacho. Luciana se quedó quieta. Una sombra cruzó su rostro, no de miedo, sino de decisión. Rivas palideció. «¿Cómo que prensa?», balbuceó. «¿Qué video?». Luciana lo miró como quien mira una pieza defectuosa. «Esto ya no es solo un problema interno, Esteban», dijo. «Ahora es público». Samuel sintió un vértigo, no por la cámara, por lo que significaba, cuando el desprecio se vuelve público, también se vuelve arma. Y él sin querer había quedado en el centro. Luciana se giró hacia Samuel con una firmeza que parecía prometer protección y batalla. «Prepárate», dijo, «porque lo que viene no es un contrato, es una guerra de dignidad». Y Samuel, con la mochila apretada, comprendió que el verdadero conflicto apenas estaba empezando y que el mundo elitista no iba a dejarlo entrar sin pelear. La noticia se movió más rápido que cualquier ascensor del conjunto Mirador de Santa Elena. En menos de una hora, el video del estacionamiento ya circulaba por grupos de WhatsApp, redes sociales y foros locales. No era un video largo ni bien editado, era crudo, tembloroso, grabado desde el celular de un residente molesto. Pero tenía algo explosivo. Mostraba el caos, los autos varados, y con total claridad, la voz de Esteban Rivas diciendo: «¿Qué esperan que haga? ¿Que deje a este muchacho tocar sistemas que valen millones?». El rostro de Samuel aparecía al fondo, inclinado sobre el panel, concentrado, silencioso. No respondía, no se defendía, solo trabajaba. Y luego, segundos después, el mismo video mostraba los motores encendiendo uno a uno. La contradicción era perfecta y devastadora.
Luciana Cárdenas estaba de pie frente a la ventana de su oficina principal, observando el conjunto desde lo alto, como si pudiera leer el pulso del lugar a través de los edificios. Adriana, su jefa legal, hablaba sin parar, caminando de un lado a otro con el celular en la mano. Ya llamó el canal regional, informó. También un periódico digital. Quieren una declaración. El enfoque es claro. Discriminación, clasismo, abuso de poder. Luciana no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en un punto del estacionamiento donde, horas antes, Samuel había sido tratado como un intruso. ¿Y Esteban?, preguntó al fin. Adriana suspiró. Está encerrado en su oficina. Dice que el video fue sacado de contexto, que es una persecución. Luciana soltó una risa breve, sin humor. Siempre es persecución cuando el espejo habla. Camilo, su asistente, intervino con cautela. Luciana, hay algo más. Algunos residentes importantes están molestos. Dicen que el video daña la imagen del conjunto. Quieren una respuesta rápida y discreta. Luciana se giró por fin. ¿Discreta para quién?, preguntó. ¿Para el que humilló o para el que fue humillado? Camilo bajó la mirada. Para ellos, admitió. Luciana caminó hasta su escritorio y apoyó ambas manos sobre la madera. Entonces no va a ser discreta, dijo. Va a ser justa. Mientras tanto, en la sala de mantenimiento Samuel estaba sentado solo, con la mochila en el suelo y el celular prestado de la secretaria vibrándole en la mano. Mensajes de números desconocidos llegaban sin parar. Algunos eran de apoyo, otros no tanto. ¡Qué bonito! Ahora cualquiera se cree técnico. Seguro es un montaje. Luciana lo usa para verse bien. Samuel apagó la pantalla. Sentía un peso extraño en el pecho, una mezcla de miedo y exposición. Nunca había querido ser visible. Su vida había sido siempre moverse por los bordes, arreglar lo que otros rompían y desaparecer. La secretaria, Laura, se asomó por la puerta. Samuel, dijo con voz suave, Luciana quiere verte, ahora. Él se levantó despacio. Cada paso hacia la oficina principal se sentía como caminar hacia un escenario que no había pedido. Dentro, Luciana lo esperaba sola. Siéntate, le indicó. Samuel obedeció. Voy a ser directa, dijo ella. Esto se hizo público, y cuando algo así pasa, hay dos caminos, esconderse o pararse firme. Samuel tragó saliva. Yo no quiero problemas, confesó. Solo quería trabajar. Luciana lo miró con atención. «Y lo estás haciendo», respondió. «Pero a veces trabajar bien incomoda más que hacer ruido, porque expone a quienes se sostienen en apariencias». Samuel bajó la mirada. «Esteban no me quiere aquí», dijo. «Eso es claro». Luciana apoyó la espalda en la silla. «Esteban ya no decide eso», afirmó. «Y no solo por el video». Samuel alzó la vista. «¿Cómo así?». Luciana tomó una carpeta de su escritorio y la deslizó hacia él. «Anoche, después de hablar contigo, pedí algo», explicó. «Un informe interno. No sobre ti, sobre él». Samuel abrió la carpeta con cautela. No entendía del todo los documentos, pero sí vio números, firmas, correos impresos. Esteban lleva años manejando este conjunto como si fuera su feudo, continuó Luciana. Contratos inflados, proveedores, amigos, decisiones basadas más en estatus que en eficiencia. Tú no fuiste la causa del problema, fuiste el detonante. Samuel cerró la carpeta, abrumado. «Yo no quiero que lo despidan por mí», dijo. «No es mi intención». Luciana se inclinó hacia adelante. «Samuel, mírame», pidió. Él lo hizo. «Esto no es por ti. Esto es porque el desprecio siempre deja rastros». Solo necesitaba luz para verse. En ese momento, alguien tocó la puerta con firmeza. «Adelante», dijo Luciana. Entraron Adriana y Esteban Rivas. Esteban estaba pálido. Su traje impecable ya no ocultaba el temblor de sus manos. Evitó mirar a Samuel al principio, pero luego lo hizo, con una mezcla de resentimiento y miedo. «Luciana», empezó. «Tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control».
Siéntate, Esteban, ordenó ella. Ya estamos hablando. Esteban obedeció. Miró a Samuel, incómodo. Nunca fue personal, dijo intentando suavizar la voz. Yo solo protejo la imagen del conjunto. Samuel no respondió. No por sumisión, sino porque ya había entendido algo. Cuando alguien se justifica demasiado, ya se condenó. Luciana tomó la palabra. Esteban, el video es claro, y no es el único problema. Hay irregularidades en tu gestión que ya están documentadas. Esteban abrió los ojos. ¿Me investigaste?, preguntó, herido en su orgullo. Te revisé, corrigió Luciana, como debería hacerse con cualquiera que tiene poder. El silencio se volvió espeso. ¿Qué quieres?, preguntó él finalmente. ¿Que pida disculpas? ¿Que haga un comunicado bonito? Luciana negó despacio. Quiero que entiendas algo, dijo. El error no fue solo lo que dijiste, fue lo que pensaste, y eso no se corrige con un comunicado. Esteban apretó los labios. Entonces, Luciana se puso de pie. Entonces, hoy termina tu gestión como administrador del conjunto Mirador de Santa Elena. La frase cayó como una sentencia. No puedes hacer eso así, exclamó Esteban levantándose. Tengo contrato. Adriana intervino firme. El contrato contempla faltas graves contra los valores de la empresa. Discriminación y abuso de poder lo son. Esteban miró a Samuel con rabia contenida. ¿Contento?, le espetó. ¿Eso querías? Samuel se levantó también. Su voz no tembló. Yo quería trabajar, dijo. Usted quiso humillar. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Esteban entendió, al fin, que había perdido. Bajó la mirada, tomó aire y se giró hacia la puerta. Esto no termina aquí, murmuró antes de salir. Cuando la puerta se cerró, Luciana se dejó caer en la silla. Por un segundo, el peso de la decisión se notó en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó Adriana. Sí, respondió ella. Hacer lo correcto siempre cansa. Luciana miró a Samuel. Ahora viene tu parte difícil, dijo. Samuel frunció el ceño. ¿Qué parte? Luciana respiró hondo. La prensa quiere hablar contigo. Te ven como símbolo, como historia. Y eso puede ser peligroso si no se maneja bien. Samuel negó de inmediato. No quiero cámaras, dijo. No quiero fama. Yo no soy eso. Luciana lo observó con respeto. Lo sé, dijo. Por eso mismo quiero que hables. No para brillar, para poner límites. Horas después, en una pequeña sala acondicionada, Samuel estaba sentado frente a 2 cámaras y una periodista local. Luciana observaba desde atrás, sin intervenir. «Samuel», preguntó la periodista, «¿cómo te sentiste cuando te dijeron que no eras importante?» Samuel pensó unos segundos antes de responder. «Me sentí como siempre», dijo. «Como alguien que solo sirve cuando resuelve problemas, pero no cuando pide respeto». «¿Y qué esperas ahora?», insistió ella. «¿Justicia? ¿Reconocimiento?» Samuel miró directo a la cámara por primera vez. «Espero que cuando alguien vea a otro por su ropa, por su barrio o por su acento, recuerde que el talento no pide permiso para existir». La entrevista se volvió viral esa misma noche. Pero lo más fuerte no fue eso. Al día siguiente, Luciana convocó a una reunión general con residentes y empleados del conjunto. El auditorio estaba lleno. Murmullos, expectativas, tensión. Samuel estaba sentado en la primera fila, incómodo. Luciana subió al escenario. «Este conjunto se construyó con concreto y vidrio», empezó. «Pero una comunidad se construye con valores. Y esos valores no pueden depender del estatus». Hizo una pausa. «Por eso, a partir de hoy, Samuel Gómez será el nuevo supervisor técnico de mantenimiento». Un murmullo recorrió la sala. Algunos rostros se tensaron. Otros, sorprendidos, asintieron. Samuel sintió que el aire le faltaba. Luciana continuó. «No por caridad, no por imagen, sino por mérito y porque representa algo que aquí olvidamos, que la dignidad no se mide en trajes». Samuel se levantó, temblando por dentro pero firme por fuera. Caminó al escenario. Los aplausos fueron tímidos al inicio, luego crecieron. No todos aplaudían, pero los que lo hacían de verdad.
Luciana se acercó y, sin decir nada, le dio un apretón breve en el hombro. Samuel miró al público. «No soy mejor que nadie», dijo, «pero tampoco soy menos, y eso debería bastar». Desde el fondo del auditorio, alguien observaba en silencio. Un hombre mayor, elegante, con mirada profunda. Había llegado sin anunciarse. Nadie lo reconoció de inmediato, pero Luciana sí. Sus ojos se abrieron apenas. «No puede ser», susurró. El hombre sonrió con discreción, y en ese instante Samuel sintió una sensación extraña, como si el pasado estuviera a punto de tocarlo en el hombro, porque aquel hombre no estaba ahí por casualidad, y su llegada cambiaría todo en el último acto. El aplauso fue disminuyendo poco a poco, como una marea que se retira sin desaparecer del todo. Samuel seguía de pie en el escenario, con las manos ligeramente temblorosas, intentando comprender en qué momento su vida había dado ese giro imposible. Supervisor técnico, auditorio lleno, gente que lo miraba con respeto, y otros con una incomodidad que no se molestaban en ocultar. Luciana fue la primera en romper el silencio. «Gracias a todos por venir», dijo. «Esta reunión no es solo para anunciar cambios, sino para marcar un rumbo. El conjunto Mirador no será un lugar donde el talento se calle ni donde la dignidad se negocie». Algunos residentes aplaudieron de nuevo, otros cruzaron los brazos. Samuel bajó del escenario y regresó a su asiento. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado, un perfume sobrio, masculino, distinto al de los residentes habituales. Giró la cabeza. El hombre mayor estaba sentado a su izquierda. «Hablas bien», dijo el hombre en voz baja. «No como alguien que ensayó, sino como alguien que vivió». Samuel lo miró con curiosidad. «Gracias, señor». El hombre sonrió con una expresión que mezclaba orgullo y melancolía. «No me digas señor todavía», respondió. «Antes dime, ¿cómo se llamaba tu padrastro?» La pregunta cayó como un golpe silencioso. Samuel frunció el ceño. «Efraín Gómez», respondió. «¿Por qué?» El hombre cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, estaban húmedos. «Entonces no hay duda», murmuró. «Eres tú». Samuel sintió un escalofrío. «¿Nos conocemos?». El hombre negó despacio. «No directamente», dijo. «Pero yo conocí a Efraín muy bien». Luciana, que había terminado de hablar con algunos residentes, se acercó al verlos conversando. En cuanto vio el rostro del hombre, su postura cambió por completo. «Don Manuel», dijo con respeto. «No esperaba verlo aquí». Samuel miró de uno a otro, confundido. «¿Se conocen?». Don Manuel asintió. «Luciana es como una hija para mí», explicó. «Fui socio de su padre». Y miró de nuevo a Samuel. «También fui socio de Efraín, hace muchos años». Samuel abrió la boca, pero no salió sonido. «¿Socio?», repitió al fin. «Mi padrastro era mecánico de barrio». Don Manuel sonrió con tristeza. «Y uno brillante», dijo. «Demasiado brillante para el mundo que le tocó». Luciana tocó suavemente el brazo de Samuel. «Hay cosas que no sabes», dijo, «y creo que ya es momento». Horas después, en la oficina principal, los cuatro estaban sentados. Samuel, Luciana, Don Manuel y Adriana. Afuera, la tarde caía sobre Medellín con un tono dorado que parecía cerrar un ciclo. Don Manuel habló primero. «Efraín y yo fundamos una pequeña empresa de mantenimiento industrial hace 30 años», contó. «Él tenía la mente técnica, yo los contactos. Crecimos rápido, demasiado». Samuel escuchaba con el corazón acelerado. «Pero cuando llegaron los contratos grandes», continuó, «también llegaron las presiones. Yo acepté cosas que no debía. Atajos, sobornos». Efraín se opuso. Don Manuel bajó la mirada. «Discutimos fuerte. Yo seguí adelante y él se fue. Perdió todo. Yo gané mucho, pero perdí algo que nunca recuperé, el respeto por mí mismo». Samuel apretó los puños. «¿Y por eso desapareció?», preguntó. «¿Por eso terminó?». «¿Cómo terminó?». Don Manuel asintió. «Intenté buscarlo después, ayudarlo, pero el orgullo y la vergüenza pesan más que el dinero. Cuando supe que había muerto, entendí que el éxito sin dignidad es una derrota lenta».
El silencio llenó la sala. Luciana fue la siguiente en hablar. Don Manuel es hoy uno de los principales inversionistas de la constructora, explicó. Y fue él quien me enseñó algo que nunca olvidé, que el talento real casi siempre viene de lugares que el poder desprecia. Samuel respiró hondo. Entonces, ¿usted estuvo mirándome todo este tiempo? Don Manuel negó. No, dijo. Vine hoy por el video, por la injusticia, y cuando te vi en el escenario, vi a Efraín, la misma postura, la misma forma de mirar un problema como si pudiera desarmarlo. Samuel sintió que los ojos le ardían. Yo no sabía nada de esto, susurró. Lo sé, respondió don Manuel, y por eso quiero hacer algo bien esta vez. Adriana intervino. Don Manuel quiere proponer algo, dijo. El hombre mayor miró a Samuel con seriedad. Quiero financiar tu formación técnica, dijo. Estudios formales, certificaciones, lo que tú quieras aprender, no como caridad, como deuda moral. Samuel se quedó mudo. Y además, añadió, quiero que seas parte de un nuevo proyecto, una red de mantenimiento para comunidades que no pueden pagar servicios caros, talleres móviles, empleo digno. Samuel negó lentamente, abrumado. Es demasiado. Don Manuel sonrió. No, es apenas un comienzo. Luciana observaba en silencio, orgullosa. Samuel, dijo al fin, no tienes que decidir hoy, pero recuerda algo. Aceptar no te hace menos humilde. Aceptar te permite multiplicar lo que eres. Esa noche, Samuel regresó a su casa caminando. No quiso carro, no quiso escolta. Necesitaba sentir el barrio, las luces irregulares, los sonidos familiares. Necesitaba volver a donde todo empezó. Mariela estaba sentada en la mesa, cosiendo. Al verlo, dejó todo. ¿Qué pasó, mijo?, preguntó. Te vi en el celular de la vecina, en las noticias. Samuel sonrió, cansado. Pasó todo, respondió. Le contó la historia completa, el video, Esteban, Luciana, don Manuel, Efraín. Mariela lloró en silencio. Tu padrastro, susurró. Siempre supe que era especial, solo que el mundo no fue justo con él. Samuel le tomó las manos. Pero tal vez ahora, dijo, tal vez su historia no termine así. Mariela lo miró con orgullo. Hijo, pase lo que pase, no olvides quién eres. No lo haré, prometió. Los días siguientes fueron intensos. Esteban Rivas fue oficialmente removido y, semanas después, enfrentó procesos legales por irregularidades. Algunos residentes protestaron. Otros, curiosamente, empezaron a saludar a Samuel por su nombre. El guardia de la reja fue uno de ellos. «Buenos días, ingeniero», dijo una mañana, nervioso. Samuel negó con una sonrisa leve. Samuel está bien. El nuevo equipo de mantenimiento empezó a formarse bajo su supervisión. Samuel no gritaba, no humillaba, enseñaba. Y cuando alguien se equivocaba, recordaba cómo se siente estar del otro lado. Luciana observaba esos cambios con satisfacción. «Elegiste bien», le dijo un día a don Manuel. «Pudiste volverte duro». Samuel miró a los jóvenes técnicos trabajando. «La dureza ya la conozco», respondió. «No quiero repetirla». Meses después, el primer taller móvil salió a la calle. Un camión sencillo, bien equipado, con un logo pequeño, manos que resuelven. Samuel estaba al volante, Mariela en el asiento del copiloto. «¿Nervioso?», preguntó ella. «Un poco», admitió, «como la primera vez que arreglé un carro solo». El destino fue una carretera secundaria, un auto detenido. Una mujer bien vestida, visiblemente alterada, hablando por teléfono. Samuel estacionó, bajó y se acercó. «Buenas tardes», dijo. «¿Le pasó algo al carro?». La mujer lo miró con desconfianza, casi con la misma expresión que Luciana había tenido aquel primer día. «Sí», se apagó. Samuel sonrió con calma. «Déjeme verlo». Mientras abría el capó, sintió una paz profunda. No era el poder, no era el reconocimiento, era estar exactamente donde debía estar. Minutos después, el motor encendió. «¿Cuánto le debo?», preguntó la mujer. Samuel cerró el capó. «Nada», respondió.
Solo recuerde algo. ¿Qué cosa? Samuel la miró a los ojos. Nunca subestime a quien está dispuesto a ensuciarse las manos para que otros sigan su camino. La mujer asintió, conmovida. Samuel regresó al camión. Mariela lo abrazó. Desde la distancia, Luciana observaba la escena, acompañada de don Manuel. No intervinieron. No era necesario. Al final, dijo don Manuel, la justicia no siempre grita. Luciana sonrió. Pero cuando llega, deja huella. Samuel arrancó el camión y siguió la carretera, sabiendo que el mundo seguiría siendo injusto muchas veces, pero también sabiendo algo que nadie volvería a quitarle. Su valor nunca dependió de la mirada de los poderosos. Dependió siempre de su carácter, y eso ya había vencido.